efectivamente, esta semana no hubo sesión con un temario que había planteado el oficialismo, como es de público conocimiento, no logró reunir el quórum necesario para poder sesionar. Ahora lo que hay es un pedido de sesión pedido por nuestro bloque y otros bloques que planteamos la idea de que pueda haber sesión la semana próxima, así que en esa línea es en la que estamos, convencidos de que, bueno, como siempre digo, la responsabilidad de gobernar sin ninguna duda es del oficialismo, y la oposición, como en el caso nuestro, Unión por la Patria, tiene claro que es la de representar claramente a la oposición, esa oposición que representa un 44%, y en ese contexto también uno no puede dejar de mencionar que el gobierno nacional todos los días, de alguna manera, genera situaciones que preocupan al grueso de la comunidad, y donde también no deja de ser cierto que salen a la luz las profundas diferencias que existen en su momento con la ruptura del bloque, diputadas, en este caso alguna diputada que se retiró llorando, haciendo denuncias por maltrato a sus propios compañeros de bloque, otro senador expulsado, y ahora el presidente de la Nación que sale a decir que la vicepresidenta no forma parte del gobierno directamente. Así que bueno, esa es la situación en la que estamos, donde cada día vemos que la situación desde el punto de vista económico se torna mucho más compleja, pero bueno, como siempre digo también, hay que afrontar esta situación, y en el caso nuestro tener claro que somos opositor, y en ese sentido generar las condiciones para construir nuevas alianzas de cara al futuro. Claro. ¿Qué va a pasar con el presupuesto, Aldo? Bueno, primero hay que ver si es que al Ejecutivo verdaderamente le interesa que el presupuesto sea aprobado. Yo creo que se siente mucho más cómodo en la situación en la que está. Creo que va a intentar que se prorrogue el vigente, y en ese sentido creo que los grandes perdedores van a ser los gobernadores, que en todo este tiempo fueron funcionales a Milei, y hoy le van a tener que explicar a sus provincias que, bueno, que fueron engañados, como es engañado el pueblo argentino. Nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo que hay un grupo de gobernadores que, bueno, se sienten fieles representantes de Javier Milei en la provincia, más allá que lo hacen sin recibir ningún tipo de acompañamiento por el gobierno nacional, muy por el contrario, son maltratados como la enorme mayoría de los representantes del pueblo argentino, y también ciudadanos comunes, o en este caso también periodistas que son presas de la ira del presidente cada tanto, y en esa línea están los gobernadores, que uno espera muchas veces que tengan una actitud mucho más digna y que planteen claramente que vivimos en un país federal, y que lo que reclamamos es nada más y nada menos que lo que nos corresponde como provincia por formar parte de este Estado Nacional, del que formamos parte todos. Claro. Yo le explicaba ayer a la audiencia, Aldo, que hay dos posibilidades en el caso de que no se trate en estos días y antes del 30 de noviembre del presupuesto, que el gobierno, que el Ejecutivo prorrogue las sesiones ordinarias, o que llame a extraordinarias e incluya el proyecto de presupuesto en el temario, ¿no? Sí, sí, seguro, pero yo insisto con esto. Yo particularmente creo que el gobierno está cómodo en la situación en la que está. Hay que tener en cuenta que logró sus principales objetivos, que era la sanción de la ley base, que siga vigente el DNU 70, que en ese sentido, lo que también lo dije en su momento, lo que Milei quería era la delegación de facultades que
tuvo la complicidad de gobernadores, de lo que fueron a firmar, como yo decía en su momento, el pacto de Cipayos en Tucumán, donde efectivamente no ha habido una sola señal por parte del gobierno nacional que beneficia a las provincias argentinas. Muy por el contrario, hemos visto los recortes que hubo en educación, en obras públicas, en el subsidio al transporte, en fin, todas las áreas a las que estamos acostumbrados a las provincias argentinas a tener algún tipo de acompañamiento, hoy eso no existe. Por eso el gobierno seguramente tiene esas opciones que decía usted, Pedro, pero también tiene la opción de, bueno, de tirar para adelante, prorrogar y seguir gobernando por DNU, que es el lugar donde más cómodo se siente, porque para eso también cuenta con el apoyo del macrismo, que le garantiza blindar eventualmente los vetos que vaya sacando, y en ese sentido creo que quedó muy claro lo que ocurrió con el aumento a los jubilados, con la ley de financiamiento a las universidades, donde hubo una enorme mayoría en favor de esas leyes, y el presidente optó por vetar, y bueno, con un tercio del Congreso logró que eso quede vigente. Claro, indudablemente que si sigue gobernando, prorrogando el presupuesto 2023, va a ser muy discrecional la manera en que pueda llegar a repartir partidas, ¿no? Y como usted bien dice, los más perjudicados van a ser los gobiernos provinciales en este caso, ya que este año estamos transcurriendo sin presupuesto. Yo le consulto, Aldo, ¿la oposición hizo dictamen del presupuesto o no? No, todavía están trabajando los compañeros que forman parte de nuestro bloque. Seguramente, como es llegado el momento, lo va a tener, pero yo no quiero dejar pasar esto que usted decía, pero respecto a los recortes y a lo que fue perjudicial para las provincias, porque en definitiva la oposición o la mayoría del Congreso puede tener una visión, puede tener una votación inclusive, pero ahí está otra vez lo que yo le decía respecto a la facultad que tiene el Ejecutivo para vetar varias leyes, las que se les ocurra, y en ese sentido, con un tercio del cuerpo, le alcanza para poder lograr que el veto siga prospere. Género. Sí. Prospere, exactamente, de eso se trata. Claro. Entonces, esto tiene una cuestión que, insisto nuevamente, tiene que ver con la ley base, tiene que ver con el DNU 70, donde estableció la modificación de 400 leyes, donde haciendo uso de las facultades que le concedió el Congreso de la Nación, con la oposición nuestra claramente, pero que los gobernadores, la gran mayoría de los gobernadores, la gran mayoría de los otros bloques, permitieron que eso suceda. Claro. ¿Van a tener posibilidades de armar quórum para el martes, para tratar el DNU que ya firmó el presidente y donde se arroga facultades del Congreso de la Nación en el sentido de poder manejar la negociación de la deuda externa sin pasar por el Congreso? Bueno, estamos trabajando para que podamos lograr. Sabemos que va a haber una enorme presión, como hubo la semana pasada, donde en principio teníamos una estimación de que íbamos a hacer alrededor de 140, pero después, producto de la presión que ejerció hacia algunos gobernadores, implicó que finalmente no pudiésemos llegar a los 129, pero bueno, la peor batalla es la que no se da, y nosotros estamos dispuestos a dar todas las batallas que sean necesarias en defensa del federalismo, en defensa de las instituciones,
en defensa de nuestra Constitución, haciéndole ver al presidente de la Nación que lo peor que puede hacer es intentar seguir gobernando por decreto, cuando lo que la Argentina necesita es consenso, diálogo, y que las fuerzas políticas sean capaces de sentarse en una mesa, dejar de lado la discriminación, el odio que permanentemente predica el presidente de la Nación, y que claramente así se manifestó en estos últimos días cuando se larga una agrupación que se denomina las Fuerzas del Cielo, que entre otras cosas dice ser el brazo armado del gobierno, donde quienes forman parte de eso son tuiteros profesionales que agreden, que atacan, que calumnian, que difunden noticias falsas, y que permanentemente el presidente se siente identificado con esa metodología, sin entender que quien ejerce la primera magistratura debe tratar de generar los ámbitos necesarios para una sociedad en paz, despojada de violencia, despojada de ese vocabulario que sin ninguna duda en algún momento puede pasar los límites del vocabulario y puede ser muy peligroso para cualquier argentino o argentina. Así es. Usted sabe que el fin de semana estaba leyendo unos análisis respecto a los discursos, al discurso del presidente en particular, pero también al de Donald Trump, al de Jair Bolsonaro, y los análisis decían que es lo que la sociedad, un sector de la sociedad, lógicamente, está necesitando, porque tiene tanta bronca porque los gobiernos no le solucionan las necesidades básicas, que hay tanta bronca contenida, que este tipo de discurso de odio, este tipo de discurso de una constante agresión, es el que le va precisamente a estos sectores. E indudablemente Milei aprendió esto que venía haciendo cuando era candidato o cuando era diputado, y se munió de ese discurso, y ahora lo sigue practicando cuando, como usted bien dice, es el presidente de todos los argentinos y debería tener un discurso más de apaciguar los ánimos, de tratar de calmar y de tratar de consensuar políticas que nos lleven a una mejor posibilidad de vida. La verdad que hace 11 meses que estamos degradando no solamente nuestra comunicación, sino también nuestra calidad de vida. Es indudable, y tanto Donald Trump como Bolsonaro, el mismo Milei, debieran tomar nota de lo que sucedió con esos discursos del odio. No nos olvidemos que Trump tuvo 2 intentos de asesinato, no nos olvidemos que Bolsonaro en su momento fue herido, y tampoco olvidemos el intento de magnicidio que hubo en nuestro país con respecto a la vida de la ex vicepresidenta y presidenta de la Nación y ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, donde, bueno, Dios no quiso que saliera la bala y por eso no hubo una tragedia que hubiese sido, la verdad, que de dimensiones que uno no puede imaginarse. Pero pareciera ser que no aprenden de la historia, de lo sucedido, y redoblan permanentemente la apuesta, donde pareciera ser, y seguramente tiene que ver con eso que usted decía, la insatisfacción de sectores de la sociedad que están enojadas por algún motivo, que seguramente la democracia no ha podido resolver esos problemas, y se enganchan en estos discursos sin entender y sin ver que esto no conduce absolutamente a nada, que puede servir para ganar algunas elecciones, pero que en definitiva, de lo que estoy convencido, es que no va a resolver los problemas del fondo de la Argentina o de cualquier país donde se opte por esta metodología de odio, de discriminación, de violencia, y más aún cuando ese odio es generado por quien tiene el mayor poder de responsabilidad y el mayor poder político, que tiene que ver en este caso con el presidente de la Nación.
Aldo, agradeciéndole esta entrevista por Radio Ciudad y Ciudad Televisión, consultarlo por la política chaqueña, cómo ve, cómo está trabajando el justicialismo con vistas al año próximo. Tengo entendido que tendrán que haber elecciones internas para elegir autoridades partidarias. ¿Cómo está viendo el escenario? Bueno, sin ninguna duda es un año complejo donde vamos a tener dificultades propias de una fuerza política que perdió el gobierno nacional, perdió el gobierno provincial. Entonces necesitamos imperiosamente curar nuestras heridas, acercar posiciones y a partir de ahí también generar las condiciones para poder ser lo más competitivo posible. Seguramente de acá a fin de año se irán sentando las bases de lo que va a ser el inicio del próximo, porque seguramente en mayo, junio estaremos teniendo elecciones legislativas provinciales y después ya en octubre las elecciones nacionales, porque todo indica que el gobernador Esdero va a desdoblar las elecciones, más allá de que una cuestión que le compete sin ninguna duda a él como responsable del gobierno provincial, pero uno que conoce algo de esto sabe que lo que se viene conversando es el desdoblamiento, y ahí seguramente tenemos el enorme desafío nosotros como fuerza política de ofrecer a la sociedad chaqueña los mejores nombres, los mejores hombres y mujeres para que podamos ser verdadera alternativa como paso previo para volver a ser gobierno en la provincia y en la nación en el año 2027. Así es. Ahora sí, la última, y tiene que ver con que hoy ingresó, no sé si está al tanto, un proyecto del Ejecutivo al Congreso de la Nación para derogar las PASO. Sí, tengo conocimiento, así que seguramente nosotros habremos de analizarlo. En lo personal, yo tengo algún criterio ya un poco formado también, porque en el año 2021, junto al diputado Pablo Yeldin de Tucumán, habíamos presentado un proyecto que en el nuestro no era la eliminación, era la suspensión de las PASO, porque entendíamos que, bueno, era una cuestión que ameritaba que las fuerzas políticas pudiésemos entender que el ciudadano no puede ser llamado tantas veces a elecciones y que las cuestiones vinculadas a los partidos políticos debiéramos resolver en el ámbito de los partidos políticos. Pero bueno, una discusión que seguramente vendrá. Yo, como hombre del justicialismo o de Unión por la Patria, seguramente plantearé mi visión y que seguramente puede estar en sintonía con lo que en su momento planteé allá por el año 2021 junto a otros diputados de otras provincias argentinas.